Buenas tardes a todos, pues llegamos a la sesión número 9. Con mucho gusto estamos aquí arribando a una sesión más. Y bueno, pues el anhelo del corazón de todo maestro, me atrevo a decirlo que incluso del corazón de Jesús, es que la enseñanza provoque una fe y esa fe sea una fe activa que nos mueva a la acción en el día a día. Y yo espero que eso se busque y se aplique en nuestras vidas. Vamos a empezar ya de lleno. La clase pasada vimos la posibilidad que ofrece el reino de Dios de conectar con sus bendiciones hoy. Hoy, en aquel anhelo, deseo, aquella necesidad, situación que estés atravesando, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, es válido, es muy válido tener anhelos, deseos que querramos que se cumplan hoy, ¿sí? Hoy. Hablamos también de la necesidad de invertir nuestros dones y talentos para generar ganancia de frente a la venida del Señor. Esa es otra cosa, van juntas pero son dos. Queremos que el Señor cumpla el anhelo de nuestros corazones hoy, pero de igual forma trabajamos y nos esforzamos y nos desgastamos por poner al servicio nuestros dones y talentos para con otros de frente a la inminente venida del Señor, ¿verdad? Cuando Él venga como ese león rugiente, triunfante por su pueblo, entonces podamos darle buenas cuentas de lo que aquí el Señor nos dio y el tiempo que nos permitió estar. Bueno, hablamos entonces también la semana pasada de las leyes, esas leyes que al cumplirlas, al obedecerlas, nos proporcionan una plataforma apenas para desarrollar el propósito de Dios para nuestras vidas mediante el cumplimiento ahora de preceptos, ¿sí? De preceptos que tienen que ver con propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu existencia? ¿Por qué eres mujer? ¿Por qué eres hombre? ¿Por qué en México? ¿Por qué en el Valle de México? ¿Por qué las circunstancias? ¿Por qué este tiempo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida misma? ¿Por qué y para qué vives? Bueno, pues eso es algo que tenemos que encontrar en las Escrituras. Usted ha escuchado muchas veces ese término de que recurramos al manual, ¿no?, del fabricante, y que ahí vamos a encontrar no solamente cómo opera lo que él creó, sino para qué. Tenemos una mala costumbre, ¿verdad?, de abrir los manuales ya que echamos a perder las cosas. Ya es, ¿qué decía el manual? Ah, pues no era así, era así, y es una mala costumbre. Bueno, en Cristo no debemos de cometer ese error, debemos ir al manual de origen, para qué fuimos creados, cómo opera el hombre, cómo opera la familia, cuál es el sentido y el propósito. Bueno, entonces encontramos que las leyes que emanan de Dios nos dan la pauta para después cumplir los preceptos que marcan el sentido y el propósito de nuestras vidas. Entonces, abordamos este concepto de preceptos de vida, que son mandatos positivos, no mandatos de leyes con castigo. Y bueno, pues ahí lo dice, estos manifiestan el carácter de Dios porque en su cumplimiento se cumple el propósito, el sentido y la función de cada ser humano a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, porque si yo hoy le pregunto a alguien de allá afuera,
¿Cuál es el propósito de la vida? Alguien diría, pues, $1 más, ser feliz, ser exitoso. Incluso a muchos papás les podrías preguntar, ¿cuál es el mayor legado que le puedes dar a tus hijos? Un estudio, una carrera universitaria. Y bueno, son ideas del mundo, pero, a los ojos de Dios tenemos que encontrar cuál es el propósito, el sentido de la vida misma, de por qué fuimos creados. Y eso lo encontramos en el Génesis. Encontramos la ley, insisto, la ley que nos pone en orden con Dios al obedecerla, y luego nos da los preceptos que al cumplirlos nos da el sentido, propósito y dirección de la vida. Comentamos que ambos leyes y preceptos forman la base del equilibrio original del Edén. Esa base y ese equilibrio que se daba en el Edén, donde cada parte de la creación estaba donde debía de estar, cumpliendo su propósito original, todo en armonía, es el cosmos, ¿no? Es el cosmos de ese momento que fue alterado por la desobediencia de Adán y Eva. Todo este cosmos mantiene su equilibrio mientras la jerarquía de la ley inicial se mantiene. Dios manda, el hombre obedece, el Padre indica y yo lo sigo, ¿no? El camino que Él vaya indicando que debemos de caminar. Bueno, a grandes rasgos fue lo que vimos la semana pasada, entre otras cosas que caray, esta no es. No, sí. Esto nos habla de los 7 preceptos que hace 8 días abarcamos. Encontramos que estaba la ley, una ley moral, una ley con consecuencias: no comer del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que comieres de él, ¿qué? Morirás. Pero hay 7 preceptos de vida que acompañan esa ley. Evidentemente, ese era el diseño original que encontramos en el Génesis. Hay una distorsión por medio del pecado y hay una restauración en Cristo de frente a eso que tenemos que entender. Otra vez, hay un diseño original en el Génesis, una distorsión por medio del pecado, y hay una restauración en Cristo para conectar nuevamente con el diseño original. Eso no lo pierda de vista. Si podemos conectar con el diseño original en el Génesis, todo lo demás cobra sentido. Todo lo demás cobra sentido. Entonces, ya me acordé por qué puse esto. Ahora voy a poner la conclusión por adelantado de lo que vamos a desarrollar. La conclusión es que estos 7 preceptos que Dios marcó, indicó, mandató en el Edén, y la presencia de Dios mismo en el Edén, es el fundamento del orden espiritual, ¿sí? Moral y ecológico del mundo. Y bueno, pues las consecuencias de haberlos quebrado por medio del pecado, de frente a una ley, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues generó todo un caos familiar, social, ambiental y espiritual. Y creo que ahí coincidimos todos. Vuelvo al punto: en Cristo, como creyentes, hay una restauración para volver a ese modelo, para fructificar, para multiplicarse, para cuidar la creación, para gozar y disfrutar con gratitud la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Bueno, pero también abordamos hace 8 días esta pregunta. Entonces, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Y por ahí alguien decía, bueno, pues la salvación es que Dios nos salva del juicio eterno, ¿no? Del juicio eterno. Y sí, en parte sí, pero no lo es todo.
no lo es todo. Habíamos abordado que la salvación tiene más aplicaciones, ¿sí? Una de frente al juicio final, ¿no? Donde nos encontramos de frente a Dios y pues Él ve que nuestra culpa ya fue pagada, ¿verdad? Ya fue pagada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es todo, no es todo, y eso también es algo muy importante que debemos de entender, porque cuando hablamos de salvación encontramos tres elementos. El concepto de la salvación en la Biblia aparece al menos en tres elementos que usted debe de conocer. Una, como una liberación del peligro, ¿sí? Una liberación del peligro. Otra, que es moral, que tiene que ver con el perdón del pecado. Y otra, con la redención eterna, con nuestra salvación espiritual. De hecho, la más común que abordamos, y lo pudimos comprobar hace 8 días, es que cuando hablamos de salvación hablamos de esta salvación espiritual, esta redención eterna de la que acabo de comentar, ¿no? Pero hay dos más, hay una que es física y otra que es moral. Parece que la moral y la espiritual es la misma, pero no lo es, y ahorita lo vamos a revisar. Eso también es muy importante, esto es sumamente importante que lo conozcamos. A ver, quiero hacer un paréntesis aquí. Yo sé que hay términos, hay palabras que a lo mejor de repente no entendemos, pues a veces ni yo me entiendo, entonces es normal, pero no se atore con lo que no entienda. Mejor agárrese de lo que sí entienda y que lo lleve a usted a revisar su vida y a provocar un cambio. No se distraiga. Entonces, 3 aspectos, 3 conceptos, 3 diferentes formas en los que aplica la salvación. Fíjate nada más, no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, el primer pasaje donde aparece la palabra salvación, si leemos la Biblia de Génesis hacia Apocalipsis, de hecho ya lo ha pensado, lo ha buscado, me imagino que alguien, pero bueno, si no lo ha hecho, el primer pasaje donde aparece salvación es en Génesis 49, 18. Génesis 49, 18, y el contexto es cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos antes de morir. Jacob bendiciendo a sus hijos. Y de forma así, si usted lee el pasaje, va a ver que de repente está proclamando bendición. Si no mal recuerdo, está sobre Dan. Y de repente dice, tu salvación esperé, oh Señor. ¿Sí? Es la primer mención literal de la palabra Yeshua. Yeshua. Si tú la analizas, y te lo dejo de tarea, revisa qué significa, por qué está ahí. Yeshua o salvación, que es de donde viene posteriormente el nombre de Jesús. Pero, a ver, ¿alguien tiene pasaje? 49, 18, váyanse al 15, desde el 15 léalo, mi hermana. Ponte de pie y desde el 15 en adelante. Desde el 15, dice, cuando vio que el país era bueno. No. Es que mi versión es Dios habla hoy. No está, a ver. Sí, es Génesis 49, 15. Ok, sí, es a ver, entonces. Bueno, cuando vio que el país era bueno y agradable para descansar, dobló su espalda para llevar carga y sin protestar, se hizo esclavo. Ok, sí, síguele. Dan gobernará a su propia gente como una de las tribus de Israel. Dan será igual a una víbora que está junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer al linaje. Al jinete, perdón. Oh Señor, espero que me salves. Ok, ¿ya vieron? Está interesante, ¿no? Estaba bendiciendo a Adán
Y en esta versión dice, oh Señor, espero que me salves. ¿Qué entienden? ¿Qué entienden? ¿Qué más? A mí me llama la atención, hermano, que en el Apocalipsis ya no aparece el nombre con la tribu de Dan. Ok, es interesante, pero a ver, regresemos. En Génesis, en una declaración de bendición de Jacob sobre sus hijos, está bendiciendo a Adán y de repente menciona en la versión Reina Valera, tu salvación esperé, oh Señor. Es como una declaración profética de una salvación futura. ¿Está usted de acuerdo? Anticipa una redención futura. Bueno, esa es la primera vez que aparece la palabra salvación, o acá dice sálvame, salva. ¿Ok? Bueno, la segunda, si usted sigue leyendo en Génesis 14:3, dice lo siguiente. Es Moisés que le dice al pueblo, es cuando van saliendo ya de Egipto, Éxodo 14:13, ya van saliendo, el pueblo está acorralado de frente al Mar Rojo, atrás viene el ejército egipcio y les dice Moisés al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación de Dios que Él hará hoy con nosotros. Esa salvación es del alma, esa salvación es del espíritu. Entonces, pero fíjate, si tú lo ves, es también profética. Es profética, pero tiene que ver con una salvación física. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Que no todo lo que se habla de salvación en la Biblia tiene que ver con la redención eterna. De hecho, el siguiente pasaje donde vuelve a aparecer salvación está en Éxodo 15:2. Y entonces allá, después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas cantan al Señor por su liberación. Y entonces cantan ellos así, en Éxodo 15:2 dice, el Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Porque vieron la mano poderosa del Señor, que a través de una proeza abrió el Mar Rojo y los dejó pasar en seco, y posteriormente a eso cerró el mar y el enemigo desapareció. Entonces, esta es una mención de salvación en el contexto de la primera celebración de la salvación ya experimentada, ¿sí? Y marca evidentemente el nacimiento del pueblo de Dios como un pueblo que ya vio la proeza de Dios. Entonces, quiero concluir, y ahí va para allá la voz. Salvación no solamente tiene que ver con el juicio eterno, no solamente tiene que ver con la salvación de frente al trono de Dios cuando se dé ese juicio, porque muchas veces nos quedamos con esa idea, ¿no? ¿De qué me salva? De la ira venidera. Típicamente en la religión tradicional es cielo e infierno, ¿no? Entonces la salvación aplica de que no me voy al infierno, sino al cielo. Pues no. Si leemos las Escrituras es más rica la expresión y la aplicación del concepto de salvación. ¿Sí, hermana? A ver. Bueno, la salvación no solamente es para lo de la vida eterna, sino para cada cosa y situación que vivimos cada día. Yo lo entiendo aquí, porque dice en Éxodo 14:3, dice así, el faraón pensará, los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto, mas no estamos perdidos ya con la salvación. Sí. Pues Dios es el que nos dirige y el que nos salva. Sí, eso es una aplicación. La otra es una pregunta. Alguien me dijo que cuando el pueblo de Dios atravesó el mar,
cantó Moisés una vez este cántico, el que nos dio aquí en el Sí. 15, Ajá. que lo cantó una vez y ya después todos a una vez sin haberlo escuchado, hasta inclusive los bebés que venían en el vientre materno lo cantaban, y que este es el canto que cantaremos cuando el Señor venga. ¿Cierto o falso? Yo no lo había escuchado, me llama la atención de lo que acabas de comentar. ¿De dónde salió el canto? Pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Quién se los enseñó? Pero vaya, me deja ver entonces que también de frente a una proeza de este calibre, pues el mismo espíritu sigue moviéndose en el corazón de los individuos que lo experimentaron y de forma natural emana un canto de esta naturaleza. Entonces no tendría así como que ser muy excepcional el hecho de que cuando estemos de frente al Señor, que ya hemos atravesado, que no nos hayamos quedado a medio camino como nos enseñaban hoy, que estemos allá delante del Señor, pues sí brote en nuestros corazones un cántico nuevo que incluya definitivamente el hecho de que fuimos salvados de una forma poderosa. Pero bueno, regresando al punto, fíjense qué interesante. Entonces la primera mención de salvación tiene que ver con una anticipación futura que no se sabe cuándo iba a tomar lugar, porque pues los está bendiciendo y los está proyectando hacia adelante, una manifestación del Espíritu en Jacob, profética, no solamente de la salvación, sino del Cristo, evidentemente también. Luego la segunda tiene que ver con una proclamación pública, ¿sí? Tengan fe antes del milagro que van a experimentar, lo cual también, si te das cuenta, él ya estaba moviéndose en el don de fe, entre otros, porque él ya sabía que iba a pasar algo y los invitaba, no era a ver si nos salva, sino vean lo que va a pasar, la emuná, vean lo que va a suceder, gócense porque vamos a ver salvación, vamos a vivir, vamos a experimentar la salvación de Dios. Entonces, esa otra salvación tiene que ver con una liberación de un peligro inminente, ¿están de acuerdo? Y luego la otra ya tiene que ver con haberlo experimentado y ya tiene que ver con una adoración y testimonio de frente a una salvación que ya se experimentó. Bueno, entonces, salvación de frente a un peligro, salvación de frente al juicio venidero, pero también hay otra salvación que es la que vamos a estar hoy ahondando. Pero aquí lo que acabamos de ver, nada más para redondear, Jacob espera salvación, Moisés anuncia salvación y el pueblo canta salvación, ¿sí? Cada una de estas etapas refleja un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia. Todo mensaje, toda enseñanza, toda lectura, de acuerdo al corazón y mente de Dios, busca que en el creyente se desarrolle una esperanza, la cual nos lleve a creer, una fe, luego a ver esa salvación cristalizada y posterior a eso, una adoración de frente a Dios por lo que Él ya hizo. Lo que Él va a hacer, lo que Él está haciendo y lo que Él ya hizo. Entonces la salvación es más rica en significados, mucho más rica en significados. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Coincide? ¿Coincide? Sí. Bueno. Luego entonces, Dios nos va mostrando lo que debemos hacer, lo que debemos de hacer por medio de su anuncio de salvación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cuando Moisés les anuncia que va a haber una manifestación gloriosa del poder de Dios para salvación de ese momento que están atravesando, ¿cómo debió haber respondido el pueblo? Pues con fe, ¿no? Con esperanza, creyendo. De hecho, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿ya lo sabe usted? ¿Verdad que sí? Sí, en otro versículo, no me acuerdo de dónde está, pero dice
que mi fidelidad fue nula por cuanto no creíste. Ok, pues sí, la fidelidad del Señor se rompe de frente a la incredulidad de nuestros corazones. Y bueno, de frente a esta salvación, de anuncio, de salvación, de rescate, Dios nos empieza a enseñar lo que debemos hacer. Y luego incluso eso que sabemos hacer y no lo hacemos, nos es contado por pecado. ¿Está usted de acuerdo? Una incredulidad, una rebelión, o hacer algo contrario a lo que la salvación de Dios nos invita a hacer. Bueno, ahora sí, vamos, ya con estos elementos, entramos de lleno a algo que es sumamente interesante. Ponga mucha atención. Yo estoy convencido que si logra conectar con lo que vamos a estar desarrollando en los siguientes minutos, algo va a cambiar en su corazón. Ya está de más otra vez repetir, pero no está de más. Decir que una vez que ya Adán y Eva no comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, estaban en una posición correcta de frente a Dios, en ese santuario que era el jardín del Edén, donde confluía el cielo y la tierra. ¿Está usted de acuerdo? Ahí era una especie de santuario, donde Dios se paseaba de frente a los hombres. E incluso, bueno, el hecho de que por ahí apareciera la serpiente, habla de que ahí confluían nuevamente el cielo y la tierra. Entonces, el orden y el equilibrio cósmico se mantenía mientras Adán y Eva obedecían al gran Dios, al gran yo soy, y no comían de ese árbol. Entonces ya, no comían de ese árbol, y ahora Dios a la par de eso les decía lo que tenían que hacer. Primero lo que tenían que evitar, ya, vamos a pensar, no nos adelantemos a la tentación y cuando ya comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, piense en ese momento, si tú ese ahí ya obedecía, ¿y luego qué? Bueno, pues entonces Dios les dio los siguientes preceptos. Uno de ellos era fructificar. Los bendijo y fíjense, desde que los bendijo ya les da una línea de que lo que les va a decir a continuación tiene que ver con la bendición de estar ahí. Pero no nada más les dijo, Dios los bendiga, ¿no? O sea, los bendijo y les dijo, fructificad. Fructificad viene de una palabra para, que tiene que ver con llevar fruto, literal o figurativamente, aumentar, crecer, ser fértiles, ser fructíferos, multiplicarse, retoñar. ¿Cómo iba a aplicar esto en el Edén? Dar fruto era participar en la expansión de la vida y reflejar el carácter de Dios en esa expansión. Tenían que ser fecundos, vivir productivamente y en eso desarrollar el propósito y la plenitud del ser. Imagínate qué interesante. Participar en la expansión del carácter, de la gloria de Dios. ¿Sí? Pero pues, como todos sabemos, pero no te me adelantes, hermana. Vete despacio, ahí atórate un ratito, nada más en fructificar. Desde un principio les dijo fructificar. Insisto, era participar en la expansión de la vida y que en todo eso se reflejara el carácter de Dios. Y vamos a ser colaboradores. Pero se refiere solo a fructificar en cuanto a crecer
Humanamente. Tendríamos que irnos para no inventarnos, por eso puse ahí la palabra en hebreo que se utiliza para decir fructificar. Ahí está. La palabra es para y tiene que ver con llevar fruto literal o figurativamente. Aumentar, crecer, ser fértil, ser fructífero, multiplicar. Piénsalo en el ámbito que Dios te lo muestre y ahorita vamos a irlo acotando. El punto está que el pecado, la desobediencia, trastocó este fructificar. Y entonces el hombre empieza a producir sin propósito divino. El hombre empieza a buscar fruto material, placer o fama, en lugar de lo espiritual. Y aunado a esto, pues la tierra, es que entiende que ahí confluía el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual. O sea, tienes que verlo en ambos sentidos, en el corazón y en la propia creación. Entonces, la tierra y el corazón se vuelve estéril. La tierra simplemente nos deja ver que sacarle productividad a la tierra es un suplicio, ¿no? Es muy difícil. Y el corazón de los hombres también es complicado. Es complicado. Participar del carácter de Dios y multiplicar su carácter y llevar su gloria a todas partes se ve trastocado por motivo del pecado. Pero vámonos a un versículo de restauración para ver cómo ya en Cristo esto le da continuidad en restauración. Dice Jesús en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que lleves mucho fruto. ¿Ya vieron? O sea, ¿ya vieron? O sea, hay una restauración en Cristo de un precepto positivo dado en el Edén, que se trastornó por el pecado. Y si Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo, entonces debe de haber una restauración. ¿Hacia dónde? Pues hacia lo mismo que ya estaba en el Génesis, en el huerto del Edén. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, por eso dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que lleves mucho fruto. Aplicación actual. Un cristiano fructifica cuando vive en Cristo, da fruto en el Espíritu y produce obras que glorifican a Dios. ¿Dónde? En la familia, en el trabajo, en la sociedad. ¿Ya vieron? Y la gloria de Dios y el carácter de Dios, pues es el deseo de Dios desde el origen, que se multiplique por medio de nosotros. ¿Dónde? Donde quiera que estemos. Y que eso se vaya multiplicando. ¿Cuándo? Pues todos los días. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la distorsión actual por el pecado? Bueno, pues más bien vivimos una cultura express que valora ¿qué? ¿El fondo o la forma? La forma. Se valora más la forma que el fondo, la apariencia. El éxito, ¿cómo se mide? Por el dinero, hoy en día por los seguidores, por títulos, vicios, drogas. Todo ello son intentos vacíos de llenar un alma que no fructifica en Dios. Déjame acabar esto. Vicios, corazones estériles, corazones vacíos, corazones que trabajan mucho pero ganan poco. Una religiosidad vacía, mucha forma,
poca transformación, mucho activismo. ¿No era eso algo que en el Apocalipsis se le amonestaba a alguna iglesia? Sí, mucha obra, ¿sí o no? Mucha obra. ¿Y el primer amor? Poco fondo. Ahora sí, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. Mira, yo lo que quiero que hagamos ahora es, y lo dijo el pastor en la mañana, obsérvate como en un espejo. Vete como en un espejo de frente al diseño original en Génesis. Desde un principio era fructificad, fructificad, fructificad. Pecado que trastorna ese precepto de vida, pero luego llega Jesús y en la restauración que dice, fructificad, fructificad. De tal forma que si no estamos fructificando, probablemente nuestro cristianismo requiera algunos ajustes. Ese es el punto. A ver, hermana, ¿qué querías comentar? Pues bueno, quería leer la versión que yo tengo. Ajá. De Juan 15:8. Dice, en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen a ser así verdaderos discípulos míos. Ok. Sí, es correcto, pero volvemos al punto. No te vas a encontrar nada en Cristo que no emane del huerto del Edén. Si tú puedes conectar con lo que era la mente en el diseño original en el huerto del Edén, entonces vas a encontrar cómo en Cristo las cosas se restauran de frente a eso. Ahora, de frente al diseño original y de frente a la restauración en Cristo que nos quiere llevar al diseño original, ¿cuál vendría a ser el mayor obstáculo? El pecado que está en mí. El pecado que está en mí. Entonces yo requiero que la salvación, ahora vas a entender por qué había una de las tres acepciones de salvación, tiene que ver con que nos salva del pecado. Nos salva de nuestro propio pecado, contiene nuestro propio pecado que echa a perder las cosas de la restauración que quiere hacer Cristo en nosotros mismos. Porque no es en automático, vaya, sino que hay un proceso. Hay un proceso para poder permitir, fíjate qué palabra, permitir que Dios en mí provoque esa restauración para ponerme nuevamente de acuerdo al plan original. ¿Y por qué permitir? Porque puede ser que yo no lo permita. O tal vez no la pongo y digo, pues no. Después. No quiero. Pero sí tenemos. O sea, de hecho, si Dios nos pide responder de frente a esa restauración, es porque sí podemos. Más bien es que no queremos. Sí, es que no queremos. O que lo queremos postergar. O que queremos decir, pues después. Pero ya la salvación es hoy. Otra vez, la salvación es hoy para que el pecado que esté en mis miembros no eche a perder la obra de Cristo de restauración que me pone en sintonía con Dios para poder hacer las obras que de forma original Él había plasmado en el huerto del Edén. Una de ellas, una de 7, es fructificar. ¿Sí? Fructificar. Fructificar. Ahí está parte del propósito y el sentido de nuestra vida y nuestra existencia. ¿Por qué eres exitoso? ¿De qué te glorías? Dice la palabra misma, si hay algo de lo que debería de gloriarme, ¿es de qué? De conocer a Dios. Pero eso no aplica en la práctica, hermana, de forma generalizada, ¿no?
Más bien muchos se glorían de su dinero, de su fama, de sus logros, de sus títulos, ¿no? De sus posesiones, de su conocimiento, orgullo, vanidad, soberbia. ¿Es verdaderamente que la gente se gloríe de conocer a Dios? No, Debería de ser. Es el anhelo del Señor. Porque ese es fructificar, porque si yo me glorío en el conocimiento del Señor, miren, créanme que eso lo voy a recibir, me va a transformar y lo voy a ministrar. Y entonces en ese momento voy a fructificar, voy a llevar la gloria del Señor donde quiera que yo esté y voy a impactar las esferas en las que yo me mueva. ¿Cierto o no? Pero hay un pecado que a veces no quiero ni ver. Y es de lo que Dios también me puede y quiero que me ayude. Porque si no, no voy a lograrlo. Fuera de Cristo nada puedo. Fuera de Cristo nada puedo. Y ya lo había dicho, en mí hay un potencial arrogante, un potencial orgulloso, un potencial vanidoso, un potencial mentiroso, un potencial suicida, un potencial melancólico, un potencial religioso, un potencial juez implacable con todos aquellos que no se ajustan a mis parámetros, hermana. Como soy yo. Terrible. O sea, apenas estaba leyendo, hay una frase de un predicador famoso de los años 800 que decía, es que no puedo o no logro identificar la gravedad del pecado en mí hasta que de verdad intento hacer las cosas correctas de frente a lo que Dios establece en su palabra. Cuando de verdad me comprometo y quiero hacerlo es cuando de veras veo la maldad que está en mí. ¿Y quién me librará de este cuerpo miserable de mí? Ahora sí que ¿quién podrá ayudarme? Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que está ahí para que verdaderamente se humille, se sujete, le busque y permita que Él de veras me mude en otra persona, como lo veíamos hoy. Otra persona. No sé si lo pescaste, pero mudar en otra persona es otro que no soy en mi estado natural. Bueno, fructificad, multiplicación de la gloria de Dios en lo biológico, en lo espiritual. Luego dijo, multiplicaos, que no es lo mismo, multiplicaos y llenad la tierra, ¿verdad? A continuación dice, multiplicaos viene de una palabra que es rebú, que tiene que ver con aumentar en dignidad, en grandeza, en majestad. Nuevamente alineado al carácter de Dios. Fíjate, la aplicación positiva en el Edén, si tú lo analizas, tenía que ver con multiplicarse, no como gatitos, no, sino era extender la vida y los valores del reino a las nuevas generaciones, con dignidad, con honor, en majestad, como reyes, enseñar. Implica evidentemente familia, implica enseñanza, implica la continuidad del propósito divino en mi persona y hacia los que vienen después de mí. Distorsión por el pecado, egoísmo, rebelión que destruye familias,
El hombre se multiplica en maldad, no en santidad. Por haberse multiplicado la maldad. Violencia y desobediencia marcan las generaciones siguientes después de la distorsión del pecado de frente a este precepto de vida. Terrible, terrible. Restauración, restauración actual o la distorsión actual. Ahí le va, ahí le va. Hoy multiplicarse significa engendrar vida biológica y espiritual, formar hijos, familias, discípulos, educar en amor, en fe, en servicio. La aplicación actual tendría que ver con eso, ¿está usted de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, multiplicarnos nuevamente en cuanto al carácter de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que Dios es un Dios generacional. Y si dio esa instrucción, multiplíquense, pero no nada más en número, sino era en amor, en fe, en servicio. La distorsión actual, fíjense nada más la distorsión actual. Hay más, yo encontré estos. Pues la distorsión actual del pecado, y lo peor es, ya de frente a la restauración en Cristo, tiene que ver con un diseño familiar que se ha corrompido profundamente. Para todos es sabido que hoy en día, pues muchos abogan por el tema del aborto, lo cual provoca un abandono. La vida se desprecia desde antes que el hombre nazca, ya no lo quiere la sociedad. Padres ausentes, madres solas, generaciones sin guías, sin afecto, sin dirección, sin el cobijo de los padres, sin la familia que los cubre, homosexualidad, ideología LGBT, esto sustituyendo el modelo biológico y espiritual del Creador, de Dios. Jóvenes sin independencia, que permanecen en casa sin asumir su responsabilidad. Padres que retienen a sus hijos y no promueven que hagan sus familias, sino que los quieren tener, porque así me enseñaron a mí, porque así es aquí. Sí, que hagan su casa, pero y que hagan aparte, ¿no? En la azotea o a un lado. Y si el hijo no se va, pues yo no le digo que se vaya. Y el hijo que se va a ir cuando ya tenga casa y ahorros y nunca lo tiene. O ya cuando tenga 80 años. O ya cuando tenga 80. A ver, si algo hay de eso en nuestros corazones, no estamos viviendo la restauración de Cristo de frente al Edén. Así de sencillo. Y por eso muchas cosas no funcionan. Porque, a ver, las bendiciones de Dios no es nada más que Dios me bendiga. Y si Dios quiere, no, si Dios quiere, pues claro que Dios quiere. Pero las promesas de Dios tienen que ver con aquellos hombres y mujeres entendidos que pelean con Dios como Jacob hasta el alba, que incluso pueden salir heridos del muslo, pero que no sueltan al Señor hasta que Dios los bendiga. No todos quieren eso, mis hermanos, no todos queremos, no todos queremos. Y entonces convertimos el cristianismo en una especie de misticismo religioso, mágico, religioso, donde, pues si Dios quiere, ¿verdad? Casi pongo la Biblia al revés, porque así da más bendición.
Oigan, no. El relato bíblico habla de accionar. De Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Fíjense, este es un tema muy, muy latinoamericano. Las familias compuestas, contrarias al modelo de Dios. Por tanto, dejará padre y madre. ¿Sí o no? Pero esto no es nada más para los hijos, esto también es para los padres, porque a ver, como padres, ¿de veras estamos formando hijos, reyes, que un día van a tener que hacer su propia familia? De acuerdo a los modelos al plan original. ¿Cuál es la primera promesa con bendición? Y el modelo de vida que se da, vamos a hablar de México de forma particular, no cumple con esa primera promesa con bendición, porque cuando el esquema familiar no es conforme a Dios, no se da esa honra. No se da esa honra. No se da. No se da. Y muchas veces queremos solucionar las cosas desde las emociones, desde la carne, desde la cultura familiar que venimos perpetuando y de la cual Dios nos quiere sacar. Sí, porque a ver, hace 8 días hablábamos, sí hablábamos en la congregación de que cuando Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara, ellos tuvieron que esperarse, ¿cuántos años? 25. Pero ellos ya estaban caminando en el modelo de Dios. Ellos ya estaban caminando. Porque Abraham, desde un principio, ¿de dónde salió? De Ur de los Caldeos, ¿mediante cuál indicación? ¿Mediante cuál precepto? A ver, dígalo más duro. ¿Deja qué? Deja la casa de tu padre y tu parentela. O sea, ¿no? Esa es la realidad. O sea, hace 8 días les decía que íbamos a acotar un poquito más lo que ya se da de forma general. No es que de la nada llegó Dios con un tal Abraham y le dijo, vas a tener un hijo, espérate, lo que tú anhelas en 25, 20, no sé, los años que sean. No, él ya estaba caminando. Él ya había dado el paso de fe. ¿Sí o no? Sí, o sea, él ya estaba en esa línea, caminando. Ya había dejado Ur de los Caldeos. Ya había sido obediente, ya había roto con la herencia familiar. ¿Sí o no? Sí, porque si no lo vemos desde esa perspectiva, parecería ser que cualquier cosa que anheles y desees, cualquier persona, pues un día Dios lo va a cumplir. Pues no es así. No es así. De hecho, las promesas de Dios pueden cumplirse en tu persona. Tienes mayores probabilidades de que las bendiciones de Dios se cumplan en tu persona por cuanto tú ya estás en una posición correcta de frente a Dios por medio de Cristo. ¿Sí o no? Sí, entonces tú ya estás en una posición correcta. Ya estás en paz con Dios. Paz tenemos para con Dios mediante Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces esa paz te pone apenas en la línea de salida para poder ir por las promesas y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Cosa que los de allá afuera no tienen, porque apenas aquellos están batallando con el juicio de Dios y la ira de Dios que se manifiesta sobre todos aquellos que viven con una mente extraviada, ¿sí o no? Que no tienen una identidad, que no tienen herencia, que vagan sin rumbo, pero se supone que tú ya estás en una posición correcta de frente a Dios. Tú ya estás en paz para con Dios, ¿sí o no? De hecho, se han puesto a pensar cuál podría ser el mejor momento para morir. No sé si hoy, para nosotros no sé, pero al menos sí para aquel que pasó allá al frente a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de forma honesta. Lo mejor que le hubiera podido pasar ahí
Era ahí morirse. Ay, sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, que ni de los cuales me acuerdo a detalle, pero es más, me arrepiento porque nunca te he buscado, he vivido a mi manera. Te acepto como padre, acéptame como hijo, me sellas con el Espíritu Santo y pácatelas, que le cayera un rayo. Sería lo mejor. Porque de ahí a la gloria de Dios, ¿no? Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, tenemos un tiempo después de eso para empezar a trabajar o a no trabajar o a deformar o a construir o a crecer o a manifestar un carácter como el de Chabelo, ¿no? O sea, que nunca crece. Niño por siempre. Forever kid. ¿Sí o no? Pues no. No, porque Dios te da la oportunidad. ¿Por qué crees que no te llama en ese momento? Por esto. Porque Dios no nada más te quiere allá. No, Él te quiere aquí para que cumplas con los preceptos de vida. Bueno, y ya lo habíamos visto de otra forma, ¿no? ¿Por qué personas de tan alta edad no se los lleva? Por esto. ¿Por qué no se lleva a los recién nacidos en Cristo? Por esto, porque Dios anhela, porque fuimos creados para manifestar y fructificar y multiplicar el reino. Porque es una bendición el llegar a tener muchos años. Bueno, yo que trabajo con abuelitos, ya luego hay veces que tienen 80, 90 años y ya se quieren morir. ¿Cómo? Si es una bendición que Dios te da, de que llegues hasta los 100 años o más. Eso dice el Señor. Si sí. honras a tu padre y a tu madre, te alargaré tus días. Sí, pero por sí sola es una bendición, sí lo es, pero reducida de frente al universo, a todo el escenario de bendiciones que Dios pone de frente a nosotros. Esa es la realidad. O sea, son tantas bendiciones que hay en el reino de los cielos que vendría a ser una desgracia pasar de panzazo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y si es que se pasa de panzazo. Pero bueno, otra vez, jóvenes que no tienen independencia, eso es una cosa terrible hoy en día, es una cosa, es una plaga, en serio, es una cosa que para donde voltees, todos tenemos un familiar o muchos familiares, conocidos, amigos, parece broma, pero sí, jóvenes que en casa de papá a los 40, 45, sí, ya sé que para mamá siempre voy a ser su bebé, ¿verdad? Siempre, y la mamá siempre va a ser mi bebé, aunque ya esté todo, con bigotes, y padres que los retienen, y aquí se mueven otras cosas, padres que no conectan todavía con la mente de Dios de que deben de formar reyes y reinas, pero también se mueven cosas de temores, miedos a la soledad y muchas otras cuestiones que hay en el corazón de las personas que no abonan para bien, sino que al contrario terminan impactando de forma negativa a las siguientes generaciones. Esa es la verdad. Ahora, esto es el pan de cada día allá afuera. En la iglesia de Cristo no debería de ser así. No debería de ser así. No debería de ser así, hermanos. No. Entonces veas en el espejo, por favor. Porque todo esto fragmenta el propósito de Dios y debilita la estructura espiritual de la sociedad. Estamos para salar la tierra, para hacer luz del mundo. Cuando ser cristiano y no lo ser en la sociedad viene a ser lo mismo, el problema ya no es el mundo.
El problema es con los que nos decimos iglesia. Algo no estamos haciendo o algo estamos haciendo mal. E insisto, dentro de la propia iglesia tenemos que evitar que nos levantemos de frente a Dios como un movimiento místico, ¿no? Religioso, nueva era, mediante el cual, porque lo anhelamos, las cosas se van a dar y entre más lo pensamos se va a dar. No, eso es metafísica, eso es nueva era, ¿no? Lo pienso, lo anhelo, lo decreto. No, así no operan las cosas. La Biblia está plagada de referencias a ser renovados en nuestro entendimiento, nacer de nuevo, anhelar la carne, ya no la leche espiritual, vaya un crecimiento, una transformación, poner en práctica lo que hemos aprendido, etcétera, etcétera. Usted lo sabe, pero bueno, vamos a seguir. A ver. ¿Preguntas? Llenad la tierra. Llenad la tierra. ¿Está de acuerdo que también ahí aparece en Génesis, en el huerto del Edén, llenad la tierra? ¿Ya se dio cuenta cómo no es lo mismo todo? Llenad la tierra viene de una palabra que es malé. Malé. Malé, como malo, malé. Y tiene que ver con abastecer, armar, colmar, completar, consagrar, cortar, desbordar, embarazar, ensoberbecer, ¿no? También tiene una aplicación ahí, no necesariamente positiva. Llenar, hacerla opulenta, perfecta, reafirmarla, saciarla, suministrarla. La aplicación positiva en el Edén, yo le doy una aplicación, ¿Perdón? Génesis, eso es en Génesis 1:28, la parte C. Una aplicación positiva. Usted tendrá que ponerse ahí a leer y escudriñar y preguntarle a Dios qué quería decir eso. Váyase a una concordancia, léalo en varias Biblias. Nuevamente, la aplicación positiva en el Edén tenía que ver con que Adán y Eva, o la humanidad, o si tú y yo hubiéramos estado allí y hubiéramos sido Adán y Eva, teníamos que llenar la tierra y extender la presencia y el conocimiento de Dios por toda la creación. Cultura, desarrollo, justicia, comunión. Esa era también parte de la idea original de Dios en el Edén para la raza humana. ¿Y de qué llenó la tierra el hombre? Ya con el pecado, de violencia, de injusticia, de opresión, de basura. O sea, date cuenta, ¿no? O sea, todo lo contrario. Incluso se ve, y más adelante lo veremos, cómo en Babel fue el primer intento así comunitario de unificar a la humanidad, a la sociedad sin Dios, construyendo reinos basados en la soberbia, la tiranía, el orgullo. De hecho, si tú lo analizas, la Torre de Babel viene a ser la primer religión que registra la Biblia. La primera religión que registra la Biblia es este intento institucional humano de reunirse para tocar el cielo, ¿no? Para edificar algo que se eleve tan alto como hasta los cielos. ¿Eso le agradó a Dios? No. Eso le desagradó. Si tú te das cuenta, todas las religiones tienen la misma tónica. Levantarse, experimentar lo divino, conectar con algo más elevado, pero sin Dios, por medios humanos, por medios netamente terrenales. Y es ahí donde entendemos que incluso el alcoholismo, las adicciones al dinero, a las apuestas, a las mujeres, a las posesiones, vienen a ser una especie de religión,
porque las personas buscan a través de eso conectar con algo más allá de lo que se ve a simple vista, ¿sí, hermana? ¿Qué versículo es el que? Es Génesis 1, 28. ¿Cuál? Ah, ok, no, hace referencia a la palabra, del diccionario griego, vaya. ¿Sí? ¿Dónde le encuentra uno? Hebreo, perdón, el diccionario hebreo. Pero bueno, ¿quién opina por allá? Esto viene como referencia en las clases iniciales que hablábamos del espíritu de orfandad. Sí. Y toda la consecuencia realmente son vacíos. Si no tienes un rebus, tienes lo contrario. Y lo contrario es todo esto que estamos definiendo en cuanto a toda la perversidad y a todas las emociones y a todas las cuestiones en la búsqueda de ese algo que no hemos conectado, pues conectamos con lo que tenemos a mano. Lo que tenemos a mano pues es el mundo y nos contaminamos y se hace un círculo vicioso. Ya no es de generación a generación darles a conocer las leyes del Señor ni la santidad, sino toda la maldad del mundo. Y cuando mucho los enseñamos a que se defiendan, pero se defiendan, ¿no? O sea, entre comillas, en vez de entrar nuevamente al origen de la palabra. Sí, en parte sí. ¿Querías comentar algo, hermana? ¿No? Bueno, el punto está que sí, evidentemente ese diagnóstico es correcto, pero aquí lo que debemos de entender es que tenemos la palabra, ¿sí o no? ¿Tenemos la palabra o no? ¿Tenemos redención? ¿Cristo ya murió por nosotros? ¿Tenemos una revelación de Cristo a favor de nuestras vidas? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Sellados por el Espíritu? ¿Con dones y talentos? Entonces, deberíamos de estar viviendo o transitando hacia esa restauración. Y por eso es importante conocer, porque, a ver, como reyes, me voy a adelantar un poquito. ¿Sabían ustedes, o se han puesto a pensar en la vida venidera, qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué? Pues no se me ha preguntado, pero no sé. ¿Sí te has preguntado? Adorar a Dios. Esa es la postura más simple de todas. Adorar a Dios. ¿Eso qué significa? ¿A todo el día estar adorando a Dios? Bueno, ese es el problema, ese es el tema. Ese es parte de la problemática. Dice la palabra de Dios que el pueblo sin visión, ¿qué? Se pierde. O sea, si no tenemos una visión adecuada hacia dónde nos dirigimos, mucho pierde sentido. A ver, por favor, que alguien me diga qué vamos a estar haciendo después. Adorar también. Algo más en la vida venidera. Esto, hermanos, ¿qué es esto? Todo esto que estamos aquí viendo, y faltan 4, es lo que vamos a estar haciendo en el reino venidero, en la restauración, en la tierra nueva. O sea, nos estamos entrenando aquí. Regresamos, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Que al que venciere le dejará comer ¿de qué? ¿Del árbol de qué? De la vida. ¿Y dónde estaba el árbol de la vida? En el Edén. Vamos de regreso. Por eso si tú conoces y entiendes lo que pasaba en el Edén, vas a entender hacia dónde vamos. ¿Y para qué es la restauración? ¿Para qué es la salvación? ¿Para qué Cristo? ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué los dones? ¿Para qué los talentos? Es sumamente importante conocer esto. Regresamos al huerto. Regresamos al huerto, hermanos. ¡Para allá vamos! Pues no te ves a quedar en la mitad del camino como nos enseñaba, no, y para allá, ese
A ver, les voy a recomendar una película que se llama El progreso del peregrino. ¿Alguien lo ha leído el libro? ¿Alguien lo ha visto la película? Bueno, hay versiones hasta incluso en dibujos animados y una versión en película. Léanlo. Miren, el libro del peregrino se dice que es uno de los libros más leídos después de la Biblia en el ámbito cristiano, ¿sí? Apúntele ahí, búsquenla en YouTube, véala en dibujos animados, véala lo que sea. Pero bueno, ellos terminan entrando al reino de los cielos. Lo que está detrás de ese reino de los cielos es esto. ¿No dice la palabra de Dios que reinaremos con Él? ¿Sí o no? Bueno, ¿le seguimos? Una pregunta, hermano, porque yo tengo el conocimiento, o lo que yo creo, es de que en este mundo estamos para entrenarnos al mundo que el Señor nos va a dar, a la Nueva Jerusalén. Sí. Una acotación, pero dígalo. Regresar al Edén, pues sí, prácticamente vamos a regresar, ¿verdad? Yo no lo había visto de esa manera. Ajá. Pero yo sé que vamos a regresar, que vamos a ir a la Nueva Jerusalén y vamos a llegar los que tenemos un encuentro con Cristo personal, una comunicación íntima con Él, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, ay, soy cristiano y ya acepté a Cristo y todo, y pasan los años y no hay ningún cambio. A ver, repítalo otra vez cómo empezó. Entonces, en este mundo estamos para entrenarnos a lo que vamos a vivir en la Nueva Jerusalén. Ok. Ese entrenamiento, ¿sí? Conlleva, primero, ser hallados, porque estábamos perdidos, ser revestidos con ropas limpias de una sola pieza. Bueno, en teoría, ya en la práctica tiene que pasar. Y ser entrenados, educados, discipulados, en un proceso que se llama el proceso de la restauración por medio de Cristo. Esa es la restauración. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde salimos, hermanos. ¿A dónde más? ¿Sí? Entonces, me gustó cómo lo dijo, es un entrenamiento, pero son varias cosas, son varias etapas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado permeó de una forma tan profunda, no solamente al hombre, sino a la propia creación. Hace 8 días hablábamos de que la creación misma gime con dolores de parto, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, vamos a verlo de una forma muy simple, tiene que ver con esa época, con ese reino en la tierra, donde la tierra ahora sí va a ser procurada de forma adecuada, ¿no? Entonces, fíjense, versículo de restauración en Cristo. Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aplicación propositiva, ¿cómo debería de estar aplicando esto en el día de hoy? El creyente llena la tierra con la presencia de Cristo, llevando la fe a su trabajo, a su comunidad, a la nación. Difunde el evangelio ¿con qué? Sí, con palabras, pero más bien con su testimonio. ¿Sí? Con su testimonio. Ahora, no hay que olvidar que estamos en un mundo caído, también esa es otra cosa. Estamos en un mundo caído, en un mundo donde hay un príncipe de las potestades del aire, ¿verdad? Que tiene cegado a la gente. Pero ahí es donde Dios nos manda como corderos en medio de ¿qué? De lobos. Y ya, pues lo demás lo hace Él. Si Él tiene un propósito para con esos lobos, que ha de transformar a algunos, a muchos, qué sé yo, ya es bronca del Señor. Pero hay una cosa que compete a mi persona, ¿sí? El testimonio. En mi trabajo, donde Él me haya puesto, distorsión actual. Es decir, la desviación de frente ahora no solamente al Edén, sino a la restauración en Cristo. Ideologías que oscurecen la verdad, relativismo moral,
no todo es malo, lo que para ti es malo, pues a lo mejor para mí no lo es, ¿verdad? Y hoy estamos viviendo eso. Cada quien tiene su forma de ser, tú respeta, y más allá de respetar, eso empieza a adoctrinar también las conciencias y las mentes de las personas. Comunismo, misticismo, nueva era. Les voy a poner un video que apenas nos encontramos ahí con mi esposa de la nueva era, que está tremendo, la misma cochinada que pasó después de los años 70, la época hippie, nuevamente está resurgiendo con un poder. Curiosamente hoy la nueva era ya no se está dando entre un grupo de jóvenes mugrosos, desadaptados, hipiosos que viven en comunas, que prueban ayahuasca, peyote, hongos, no, ya ahora la nueva era ya está entre ejecutivos, directores, artistas, gente adinerada, gente intelectual. Ahorita ya te puedes encontrar gente de posiciones sociales altas que están participando en retiros, fraccionamientos donde ya hay personas que convocan a hacer procesos de sanación en torno a tés, a la rana que la chupas, la rana esta, una rana roja brasileña, honguitos, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que se está moviendo un ámbito espiritual de hechicería, de brujería, terrible, hermano. O sea, es una cosa terrible, y lo peor es que estas personas de verdad creen, o sea, la maldad que se mueve en ellos no es de que digan, ay, soy malo y busco al diablo. No, o sea, ellos verdaderamente creen estar buscando a Dios, conectando con el Dios verdadero, la Pachamama, la Madre Tierra, la yoga, meditación trascendental, lo mismo que pasó ya hace algunos años, pero ahora ya en otros niveles que dices, terrible. Hace aproximadamente 2-3 años, en una de las instituciones que estuve trabajando, había un director que curiosamente se llamaba Om, así, O-M-M, ¿no? Así era su nombre, Om, que es la forma de decir Dios, no sé en qué tradición religiosa. Se ve que desde chico lo instruyeron, sí es una mantra, entonces desde chico yo creo que lo instruyeron en esto de la meditación, el yoga, y era una persona directiva y quería literalmente ponernos así a hacer meditación, y quería podernos hacer casi yoga, y él creía que a través de eso nos iba a conjuntar como un mejor equipo de trabajo y se iban a lograr los objetivos institucionales, etcétera. O sea, eso ya te lo encuentras de una forma terrible. Bueno, seguimos. Todo esto, adoración a cosas pues paganas 100% en lugar de Dios. Confusión de género, sincretismo religioso, que buscan borrar, pues sí, entre lo divino y lo pagano ya hay una mezcolanza. La humanidad se multiplica sí en conocimiento, pero se vacía de Dios. Esa es la realidad, se vacía de sabiduría. ¿Usted sabe qué es sincretismo? ¿Alguien que me quiera decir qué es el sincretismo? Por allá, a ver, ya que... Bueno, yo entiendo que el sincretismo es cuando, por ejemplo, los aztecas, vino Cristóbal Colón, Ajá. Le quitaron sus dioses y encima le pusieron los dioses católicos, bueno, hicieron una religión mezcolanza católica, y pasan el catolicismo. Ellos adoraban supuestamente a la Virgen María, pero atrás tenían a Tlaloc y a todos sus dioses. El sincretismo es de que ahí metes todo en una sola... Sí. rama, es pues. Correcto. A ver, un ejemplo muy práctico y muy del día a día es aquella persona que cuando llegas a una de estas comiditas donde venden el menú, ¿no? del día, y te encuentras ahí a la entrada, el sapito de la suerte, y allá enfrente el San Martín Caballero,
y el gatito. Pero traen su dólar, porque el dólar también, no puede faltar el dólar, la monedita del yin y el yang. Pero también tienen la Biblia y van el domingo a misa. Entonces, algo debe pegar de todo eso. Algo, y aparte confunden reencarnación con resurrección, ¿no? O sea, entonces ya, ¿perdón? Ahorita están poniendo una calavera con la carta del menú, pero una calavera del suelo al techo, en una canción. Entonces, a ver, sincretismo tiene que ver con mezclar creencias, posturas religiosas, y no darse cuenta que incluso muchas de ellas son contradictorias entre sí, como el agua y el aceite. O sea, tú no puedes creer en la reencarnación y en la resurrección al mismo tiempo. Alguien que cree en la reencarnación ni de chiste podría decirse cristiano. ¿Estás de acuerdo? O sea, cristianismo, pero la reencarnación, nada que ver, ¿sí, hermana? Sincretismo. Función de dos o más sistemas de creencias para formar uno nuevo, o la incorporación de creencias de una tradición a otra. Sí, o sea, mezclar dos cosas. Por eso, si usted todavía tiene ahí su herradura en la entrada de su puerta, hoy mismo la tiene que quitar. Así, o sea, o eso no es. Porque, a ver, ¿cómo era la túnica del Señor? De una sola pieza. O sea, la túnica de nuestro Señor Jesucristo nos habla de la vestidura de un cristiano, de una sola pieza, o sea, solo Cristo. Bueno, seguimos. Dice también en Génesis 1:28d que otro de los preceptos positivos que Dios le da a Adán y Eva es que sojuzguen la tierra, ¿va? Que la sojuzguen. Fíjense qué interesante. Aquí la palabra que utilizan es kabash. Tiene que ver con conquistar, someter. Tiene una implicación negativa también, pero en el término positivo es conquistar la tierra, ¿no? Conquistarla, someterla positivamente, sujetarla positivamente. Significaba dominar la creación, ¿cómo? Con sabiduría y con amor. ¿Sí o no? Si no podía, nosotros conocemos a Dios, evidentemente todas estas acepciones de la palabra tenemos que alinearlas al carácter de Dios. Era un dominio, pero con sabiduría, con amor. Se tenía que desarrollar, cuidar y administrar la tierra, no explotarla. Bueno, pues ese dominio pasó de un dominio y de un dominio con sabiduría y amor a una explotación tiránica, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:22, ahí léalo usted, que la creación comenzó a gemir por lo mismo, porque la tiranía del hombre, por motivo del pecado, empezó a explotarla. Bueno, ¿y ustedes qué les platico? Incluso todo este tema del ambiente y el clima que estamos hoy viviendo tiene que ver pues con el pecado de los hombres, ¿sí o no? Lo que pasa, fíjate qué interesante leerlo desde esta óptica, pero supiste lo que pasó en Veracruz apenas, ¿no? Que se desbordó un río y toda esa tragedia. Pecado del hombre, que se ha acumulado a través de los tiempos, explotación, ¿sí? Un deseo de explotar los recursos a favor de hacerse más rico, de generar más materia de forma indiscriminada para con los hombres. Pero bueno, ¿cómo opera la restauración en Cristo? La restauración, fíjate, hay un versículo que está en Apocalipsis 2:26 que dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Ya viste otra vez cómo va para allá el tema? Va para allá, autoridad. Entonces, aquí incluso podemos ver esta ley del reino, porque la aplicación positiva actual tendría que ver
con ejercer dominio primeramente para poder cuidar algo, para tener dominio adecuado sobre la tierra. ¿Por dónde se tendría que iniciar ese dominio? En uno mismo, ¿no? Un dominio propio por medio del Espíritu Santo para después cuidar la creación, restauración en Cristo. Cuidar la tierra, ser ético en el trabajo, gobernar el cuerpo y la mente mediante el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Bueno, pero hay también una distorsión actual por medio del pecado. Sigue habiendo destrucción ambiental, contaminación, corrupción política y moral. Se sigue dando permisos para edificar en zonas naturales protegidas. Se siguen explotando recursos de cualquier, en los bosques, en los mares, en todos lados. Ya es típico eso. Entonces, el hombre pretende dominar la naturaleza y pues obviamente que no se puede. Y no se puede porque el hombre, en esa distorsión actual, pues termina siendo dominado por sus propias pasiones, que la Biblia lo llama ¿cómo? Concupiscencias. ¿Sí o no? Sí. ¿Se ha oído esa palabra o en su Biblia no aparece? Sí. Concupiscencias, las propias concupiscencias, ese deseo no sano que hay en uno de satisfacer el placer, el gusto, que todos también tenemos en nuestros propios cuerpos, ¿sí o no? Entonces, el Espíritu Santo, en colaboración con nosotros, nos llevaría a ejecutar ese dominio propio, en aquel que verdaderamente está queriendo hacerlo de frente a esta visión que la palabra de Dios nos muestra, ¿sí o no? El no hacerlo tendrá repercusiones, ya deja del medio ambiente, sino en uno mismo, en su propia familia. ¿Seguimos? El versículo de restauración dice la palabra de Dios que más bendiciones dar que recibir. Donde está mi servidor, mi Padre, lo honrará. ¿El servicio qué implica? Humillarse, lavar los pies a otros, darse en servicio por los demás, ¿cierto o no? El que quiera hacerse grande, que sirva. Entonces en Cristo también está esa restauración, ¿sí la puedes ver? ¿La estás ejecutando? ¿Lo estás desarrollando? ¿O estamos también en el proceso? ¿Cuál es la distorsión por el pecado actual de frente a ese precepto? Pues lo mismo, ¿no? El egoísmo, la gente que quiere sacar provecho, sacar ventaja, la gente que quiere o enfoca su provecho personal por encima de los demás. Eso en teoría no debería de darse entre nosotros, porque estamos en un proceso de restauración, ¿cierto o no? Ok. 6, ya vamos por el 6, son 7. Labrar el huerto, también era otro precepto. Labrar y guardar el huerto. Tomó Dios al hombre para que labrara y guardase el huerto. Labrar, viene una palabra abad, servir, arar, cultivar. Fíjate, una de las acepciones que hay de esta palabra que se utilizó para decir que el hombre labrara y guardase el huerto es adorar. ¿Cómo ves? Ahí se da lo de adoración. ¿Y cómo no, si era la casa de Dios y Dios se paseaba entre los árboles del huerto? Parte de cuidar el jardín en donde se movía Dios y tenía comunión conmigo era por medio del cuidado de ese huerto que está emparejado a una adoración. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Muy, muy interesante.
Fíjate, labrar tiene que ver con adorar y ministrar, servir, trabajar y guardar. Guardar viene de una palabra que es shamar. Era proteger, celebrar, conservar, celebrar, meditar, observar, preservar, velar. Entonces, esto de cierta forma, si tú lo analizas, es parte también de lo que hacemos en la iglesia, donde se pasea el Señor, donde Él se mueve y donde tenemos intimidad con Él, pues de forma natural la restauración se da porque brota en nosotros que una adoración, una alabanza que conllevaría un cuidado, un procurar ese espacio, un procurar ese momento, tanto espiritual como físico. Por eso no se distraiga con el humo. No se distraiga con el humo, porque ese momento es el preámbulo de frente a lo que estaremos haciendo, ahí sí, por la eternidad, entre otras cosas. Cuidando ese jardín, cuidando ese espacio, expresándonos en adoración, en alabanza, no viendo al de al lado, sino al Señor de frente. Estamos siendo entrenados, hermana. Y en ese entrenamiento, fíjate qué cosa, el Señor permite distracciones para que verdaderamente aprendas a conectar con su presencia, a conectar con lo que importa, sí, o sea, es un entrenamiento. Entonces el entrenamiento conlleva ciertos elementos que forzan o te obligan a separar como la paja del trigo, la cizaña del trigo. O sea, sí, Dios lo permite. Y va a permitir más elementos, porque es un entrenamiento. Para que verdaderamente conectes con Él, para que verdaderamente deshagas, deseches todo aquello que no abona en esa búsqueda. Pero si te das cuenta, es una de tantas cosas que estaremos haciendo con Él. Estaremos reinando, estaremos cuidando la tierra, estaremos ministrando, enseñando a otros. Hermano, es muy curioso eso que acabas de comentar. En ocasiones cuando nos llega a mí, como personal, me ha llegado a tocar tener alguna charla con alguna otra persona y estamos tocando temas acerca de las escrituras, varios de los cuales les he compartido acerca de la palabra de Dios, me contestan de esa manera, me dicen, ¿y como para qué? Si yo ya sé, yo ya fui a un centro cristiano, ya estuve ahí, y lo único que nos han dicho es que vamos a llegar a adorar y a orar y a cantar a Dios. Imagínate, es pasar nuestros días, tardes y noches haciéndolo, qué pereza. Pues lo que pasa es que es una ridiculización de una simplicidad que hemos permitido porque no hemos ahondado. Es como, a ver, ahorita se me viene a la mente, es que dicen, no, pues, imagínate ahí, estar allí nada más cantando y adorando, que, insisto, hay de ello, no es todo. Y que el pagano te salga, no, yo mejor llego ahí donde va a estar la disco y el trago y la fiesta y el humo y todos. No, o sea, se ha llegado a esa postura que... Sí, no, eso sí, tú que lo sabes, pero yo hablo desde una visión muy simple, muy simple.
que muchos dicen, no, pues qué aburrido, yo acá me lo voy a pasar más chévere, ¿no? Bueno. Pero ahora, tú que sí lo sabes, sí, exactamente, hay gente que dice, bueno, pero a ver, ahora tú que sí lo sabes, estoy convencido que lo que Dios quiere es que se abra tu entendimiento de todo lo que significa la vida venidera. ¿Sí? Sí, si hay adoración, si hay alabanza, que de hecho, si te das cuenta, tiene una implicación más profunda, porque en el Edén era el trabajo mismo de cuidar, fíjate cómo lo podríamos entender, el trabajo mismo de cuidar el jardín del Edén era parte de esa adoración. Pero ¿cómo no? O sea, tú sí lo entiendes, claro que sí, esto no se puede hablar con alguien fuera de aquí, o sea, ¿cómo no va a ser parte de la adoración estar trabajando el lugar donde tienes el encuentro íntimo con el Señor cara a cara, donde Él se pasea, donde tú lo ves, donde Él te manifiesta su amor, donde tú entiendes el sentido de tu propia existencia por el cual fuiste creado? Imagínate nada más, si aquí está el Señor, ¿qué hago? Pues yo limpio, arreglo, podo, riego, ¿sí o no? Entonces, labrar y guardar el huerto, imagínate, qué interesante, ¿no? Pues lo hago cantando, lo hago adorando, lo hago con el gozo a flor de piel, ¿sí o no, hermana? ¡Qué privilegio! Entonces, labrar y guardar el huerto tiene que ver con trabajar con Él mismo en el mantenimiento y el orden y la belleza de su creación. Imagínate nada más. Imagínate cómo esto rompe con esa mente de orfandad, de que yo poca cosa, yo no me salen las cosas bien. Cuando fuiste creada para, de forma original, colaborar con Él, para mantener el orden, para procurar esa belleza de lo que Él creó en su mente, que es perfecto, en lo cual tú eres otro elemento perfecto para esa función. Entonces, para allá vamos. Pero ¿qué pasó? Entonces el trabajo, ya en pecado, pues se distorsiona, ¿no? Porque se vuelve una carga, y el hombre empieza a trabajar por necesidad, no por propósito. Necesidad, no por propósito. Incluso, fíjate, una de las cosas que más padecemos los latinoamericanos es el hábito de la lectura. Es una herencia, lo voy a decir como va, es una herencia maldita. Porque si no amamos la lectura, ¿cómo podríamos amar la palabra y profundizar y meternos y leer y releer y escudriñar? Bueno, eso allá afuera, pero aquí no. O sea, para nosotros el leer la palabra de Dios, entre otras cosas, particularmente la palabra de Dios, no debería ser una carga. Debería ser parte del adorar y gozarnos en el Señor. No podría ser de otra forma para nosotros, porque a través de ello, fíjate, meternos a la palabra, procurar la palabra, sembrar en la palabra, cultivar en la palabra, arar en la palabra, tiene que ver con el lugar de encuentro con el propio Señor, entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Sí o no, hermana? Entonces, ¿cómo estás de frente a eso? ¿Cómo estás de frente a eso? Bueno. Porque nos enseña y vamos descubriendo poco a poco. Vamos descubriendo poco a poco porque el Señor nos va guiando, Fíjense el versículo de restauración, hermano. Fíjense lo que dice. Versículo de restauración en Cristo. Colosenses 3:23. Todo es todo. Lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor. Todo.
cuando hagas de comer, cuando barras la calle, cuando leas la palabra, cuando vayas en camino al trabajo, de regreso, cuando te despiertes, cuando te bañes. O sea, la propia vida y la propia función y la propia posibilidad de trabajar da la oportunidad de conectar con Dios y de manifestar una adoración y una alabanza por el reconocimiento de quién es, lo que Él me permite, lo que está haciendo en mi vida, hacia dónde me dirige, y por el agradecimiento que brota de frente a un Dios tan grande que me permite y me promete ser un colaborador con Él. Distorsión actual, bueno, aplicación actual, de acuerdo a la restauración, es que trabajar en todo es servir a Dios. Como creyentes, cuidamos nuestro entorno, producimos éticamente, bendecimos a otros. Distorsión actual, bueno, pues corrupción, flojera, explotación laboral, idolatría al éxito, destrucción ambiental, cultura del dinero, el hombre abandona la tierra que debió guardar, se contamina el cuerpo, el alma, el planeta, o sea, toda una distorsión. Vamos al último. Fíjate, séptimo precepto en el Génesis, precepto de vida. Comer libremente. Versículo Génesis 2, de 16 al 17. De todo árbol del huerto, ¿qué? Podrás comer. Menos uno, pero de todo podrás comer. Aquí la palabra de comer es akal. Comer, literalmente es comer, banquetear, ¿sí? Consumir, disfrutar. Aplicación, conecta con esta aplicación. Dios permite disfrutar todo con libertad, excepto lo prohibido. ¿Sí o no? O sea, había una prohibición. Y esa obediencia mantenía el gozo y la comunión que habíamos visto anteriormente. Distorsión por el pecado, bueno, pues Eva toma del árbol prohibido, el deseo de autonomía reemplaza la confianza. ¿Te acuerdas que Adán y Eva hasta se esconden del Señor, verdad? Y luego el hombre busca placeres sin límites y pierde la inocencia. No debemos perder de vista que también pasaba en el huerto del Edén, y lo he comentado una y otra vez. ¿Hermana? Por la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Fíjense, esa voz, se utiliza una palabra que es kol, que tiene que ver con un alboroto, un bramido, un canto. Imagínate a Dios cantando en el huerto del Edén. Cuando se habla de voz, podría entenderse como un canto del propio Señor. Imagínate nada más estar allí enfrente de Él y Él bien alegre, despreocupado, cantando, gritando, hablando, pregonando, rugiendo, un león, sonando, tronando. Entonces, ya cuando cerramos, una ley que se debía de obedecer, que apenas nos ponía en sintonía, en paz con Dios, para poder desarrollar preceptos por los cuales fuimos creados, entre los cuales, sí, adorar, trabajar, cultivar, señorear, reinar y todo lo que ya hablamos, pero todo eso alrededor del centro que era la presencia misma de Dios. Desde ese centro todo fluía, el trabajo, el gozo, el dominio, el orden, el centro de nuestra existencia para todas las demás cosas que debíamos de estar haciendo y que ahora podríamos anhelar volver a conectar en la restauración en Cristo. Distorsión por el pecado general, bueno, pues el hombre se esconde de Dios, soledad, ansiedad, muerte, pues ¿cuál Edén, va?
Fíjate, versículo de restauración en Cristo. Jesús, Juan 15:4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Comunión. Cristo restaura esa comunión, su presencia, vamos a verlo así, me gustó, es el entrenamiento que nos lleva a volver a conectar con esa paz, con ese propósito y plenitud de andar en el Espíritu día a día, pero que no se va a concretar, hermana, hasta que venga lo perfecto. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo venga y restaure todas las cosas en ese reino donde ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, donde ya no habrá nuevamente ese pecado con el cual estaremos o estamos batallando día tras día. Imagínate ahora, posiciónate de nuevo. Por eso te puedes posicionar en el reino milenal que viene o te puedes posicionar en el huerto del Edén. En ambos lados puedes entender tu propósito, el sentido, tu origen y tu destino eterno. Distorsión actual: el hombre vive desconectado, saturado de estímulos, vacío de Dios, espiritualidad instantánea, mística pero sin entrega, cultura express, aislamiento. Solo la presencia del Espíritu Santo nos vuelve a conectar con ese sentido, propósito y equilibrio de la vida misma de tu persona de frente al Creador, por lo cual existes, por lo cual vives y por lo cual estás teniendo la oportunidad de conectar con los preceptos de Dios. Ponte de pie, por favor. Me viene a la mente lo que hablábamos de la alabanza de la mañana. ¿Qué? Ajá. A ver, diles. ¿Qué? Bueno, es que en la mañana, voy a ser breve, en la mañana que oíamos la alabanza, una alabanza que pusieron que dice que por los caminos de tus juicios andaremos, no, pues... la alabanza de la mañana que le dije, oye, ¿sí estás oyendo lo que estamos cantando como iglesia? En los caminos de tus juicios te esperamos. Yo le decía a Elia, ¡ay! Me sacude, porque sí estaremos entendiendo lo que estamos cantando. En los caminos de tus juicios te esperamos. Es como decir al Señor, ven y revísame, hazme una revisión a detalle, júzgame como me hallas, pero te esperamos, no solo yo, también Meli, también mi hermano, también mi familia, también la sociedad. ¡Qué terrible! Y que nos tomara la mano el Señor y que dijera el Señor, bueno, sí, es necesario que mi juicio empiece por mi casa. A ver, pásale para acá, hermana. Pues estabas alabando en la mañana. Ahora tú, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos de frente a la restauración de mi plan original? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu mente de frente a tu educación para con tus hijos y tus nietos? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está tu servicio? ¿Tu adoración? ¿Religiosidad? ¿O todavía sigues enfocado a nivel de piso, en lo que hoy pasa, en lo que se acaba, en la vanidad? Y nosotros, en tus juicios, oh Señor, te esperamos. No te distraigas, aún en la alabanza. Mira, incluso la palabra de Dios dice que cuando te acerques a la casa de Dios, no te comprometas, que te acerques más a escuchar que a generar compromisos, porque el Señor, si haces un compromiso y no lo cumples, ¿cómo? Porque si no, ¿qué? Porque si no, ¿qué? Te sobrevendrá mal. Al Señor no le agrada. Vamos a quedarnos con que eso no le agrada al Señor. No le es grato que te acerques y que estés haciendo compromisos y que estés en todo
de forma automática, porque el Señor quiere que reflexiones, que recapacites lo que estás diciendo, a lo que te estás comprometiendo. Vamos a dejarlo así, eso no le agrada al Señor. Revísate en el espejo. Yo estoy convencido que esta clase Dios la puso en este momento desde que el pastor dijo como un espejo. Dije, ay Señor, yo traigo esa misma idea. Me voy a ver en un espejo, yo Rodolfo Sánchez, y voy a invitar a mis hermanos a que se vean en un espejo, pero yo particularmente tengo que verme en ese espejo y decirle, Señor, Padre Celestial, hoy aprendimos cosas que son muy duras, Señor, son muy difíciles de digerir, complicadas. Padre, ayúdame, Señor. ¿Qué otra cosa te puedo decir, Padre? Ayúdame, Rey. Ayúdame, Padre. Sálvame. Sálvame, Señor, de mi propio pecado. Sálvame de mi propia maldad. Sálvame del error. Sálvame de toda religiosidad. Sálvame de toda vanidad. Sálvame de todo orgullo. Sálvame, Señor, de toda vanagloria. Sálvame, Dios, de toda flojera. Sálvame de todo egoísmo. Papi, sálvame, papi, sálvame, papi, sálvame. Ayúdame, Rey. Sálvame, Señor. Que pueda entregarte una adoración verdadera, una alabanza verdadera, que pueda cuidar el jardín conforme a tu corazón. Sálvame, Señor. Quiero ser un instrumento verdadero en tus manos, Padre. Rompe toda estructura, toda cadena, todo argumento, toda herencia, Padre, que no permita que yo camine conforme a tu voluntad. Padre, yo puedo ver cómo en Cristo, de acuerdo a tu corazón, todo ha sido restaurado. Yo quiero vivirlo, mi Dios, yo quiero vivirlo hasta el último día de mi existencia. Yo quiero vivirlo, no quiero aferrarme a mis ideas, no quiero aferrarme a lo que yo recibí de parte de mis padres terrenales, Señor, sino que seas tú quien me confirme el camino que yo debo de andar, la forma en que debo de pensar, la forma en que debo de obrar, la forma en que me debo de dirigir para con mis demás hermanos, para contigo, oh mi Dios, para conmigo mismo. Dice tu palabra de Dios que ahí se resume, Señor, la ley y los profetas, Padre, en el amarte a ti por sobre todas las cosas, a mi prójimo, a mí mismo. Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame, Dios, te necesito más que nunca, Señor. Papi, no te voy a dejar hasta que me bendigas, hasta que me cambies, hasta que me transformes, hasta que tu gloriosa presencia cambie mi vida para bien, Señor. Yo quiero darte buenas cuentas, yo quiero darte, oh mi Dios, buenos resultados de lo que me has confiado, Padre Celestial. Quiero presentarme delante de ti como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, Padre, y aun si hay algún pecado oculto entre nosotros, Señor, sácalo a la luz. Tú lo sabes todo, mi Dios. Límpiame, mi Dios, limpia mi corazón, crea un corazón limpio delante de ti, mi Dios. Ayúdame, Padre, no sé qué más decirte, Señor, sino solamente sálvame, ayúdame, Dios, ayúdame, Rey, ayúdanos, Padre Celestial. Quiero llevar fruto, mi Dios, quiero fructificar y quiero hacerlo porque tú me estás dando esa indicación que en Cristo debo de hacerlo y quiero hacerlo, mi Señor. Dice tu palabra que tú pones en mí el querer y el hacer, conforme a tu perfecta y gloriosa voluntad, Señor. Obra en mí, no me dejes, Padre. No me sueltes, ayúdame a tener los ojos de frente a ti, Padre Santo. Y si incluso esto es un entrenamiento y hemos atravesado situaciones que nos rebasan, hemos podido ver que tú has estado allí, que tú estás en todo, acompañándome, Padre, y yo quiero un día estar de frente a ti, contigo, por la eternidad, Señor, y regresar a ese jardín donde se cumple de forma plena el propósito de mi existencia, de acuerdo a tu mente, de acuerdo a tu corazón, por lo cual fui creado. Padre, yo bendigo a mis hermanos, yo bendigo a sus familias, yo bendigo sus mentes, yo bendigo sus esfuerzos, yo bendigo sus corazones, sus piernas, sus pies, sus ojos, sus oídos.
Sigue hablándoles, Señor, que ellos retengan lo que proviene de ti, todo aquello que no provenga de ti, quítalo, Señor, quítalo, Dios. Haz resplandecer, Padre, en ellos tu luz de una forma sorprendente y admirable como tú eres admirable. A ti la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el imperio, el poder por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos.